Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Jonathan Enrique Patiño Castro, soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente soy estudiante de la maestría en Ciencias Agrarias en la línea de Fisiología de Cultivos de la Universidad Nacional de Colombia y me desempeño como líder de nutrición y negocios para Ingeplan. El día de hoy vamos a hablar sobre nutrición en etapas de floración y llenado para altos rendimientos en el cultivo de tomate de mesa. Bueno, a manera de introducción, es bien sabido que el cultivo de tomate ocupa un lugar importante en la agricultura, en la economía y en la seguridad alimentaria, pues debido a su amplio uso en la parte industrial, en la parte culinaria y también en la parte medicinal. La producción de tomate a nivel mundial, digamos que la encabeza China, es el principal productor con 50 millones de toneladas al año, seguido por India con 17,5 millones de toneladas. Luego le sigue Estados Unidos, le sigue Turquía y en el quinto lugar está Egipto con 8.625.000 toneladas por hectárea. Colombia cuenta con un área promedio de 14.855 hectáreas cultivadas y tiene un rendimiento promedio de 28,1 toneladas por hectárea. En cuanto a rendimiento, Colombia ocupa el puesto número 34 a nivel mundial, de acuerdo a las estadísticas o los reportes de Agronet para el año 2019. Bueno, dentro de Colombia, los principales departamentos productores del cultivo de tomate están encabezados por Antioquia, que ocupa un 28%, Cundinamarca con un 11%, le sigue el departamento de Boyacá con el 10% y Santander con el 9%. Otros departamentos hacen el 32%, pero digamos que Antioquia es el principal, o bueno, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander son los principales departamentos productores de tomate en el país Colombia. Bueno, es importante entender que para obtener esos potenciales de rendimiento de un cultivo, debemos entender que es un sistema productivo y pues que dicho sistema va a tener algunos factores que van a estar entrelazados y que dependiendo del manejo que nosotros le demos, pues van a, a tener un impacto positivo o negativo en el potencial de rendimiento del cultivo. Pues voy a mencionar aquí algunos factores. Uno es el material vegetal, pues digamos que es como el punto de partida de nuestro cultivo. Es importante que podamos conocer pues la procedencia de esa semilla. En el caso de tomate, pues el tema de plántulas. Es importante que podamos conocer esos plantuladores, que podamos conocer cuál es ese manejo eh, agronómico que les dan para que nos puedan asegurar una viabilidad y un buen desarrollo y crecimiento pues de nuestro cultivo. Así que es importante tener en cuenta este factor que es el material vegetal. Otro sería el manejo fitosanitario. Pues ustedes muy bien lo saben que de esto también depende en gran parte ese buen desarrollo y crecimiento del cultivo, y pues el manejo inadecuado pues va a afectar eh, negativamente pues la expresión de este rendimiento y pues como tal del crecimiento y desarrollo del cultivo. Entonces, es importante pues que podamos hacer un buen manejo de esta área, de esta parte fitosanitaria, del control de plagas, del control de enfermedades, pero también es muy importante que se haga oportunamente, pero que también al hacer ese manejo de alguna manera logremos disminuir el impacto que puede tener la aplicación de productos fitosanitarios en cuanto a generar estrés a la planta. Entonces, creo que es muy importante poder hacer el buen uso de dosis, de monitoreos para decidir en qué momento hacer las aplicaciones para el control de este tema. Lo otro pues es el tema ambiental. Algunas de las condiciones ambientales pues podemos controlarlas, otras no. Entonces pues es importante que las que podamos controlar
como el tema de estado hídrico de la planta, pues podamos hacerlo conociendo ese consumo hídrico de la planta, en este caso de nuestro cultivo de tomate, y poderlo también hacer oportunamente. Y también es importante que factores ambientales como tal vez luz, temperatura, heladas, que pues digamos que no son tan fáciles de controlar, entonces podamos desde un manejo nutricional y bioestimulante podamos disminuir el impacto de de estos factores ambientales cuando pues son eh, digamos, el tema de heladas o altas temperaturas, alta intensidad de luz, podamos menguar ese impacto de estrés a través de un manejo nutricional. La otra área es el área de nutrición, eh, y pues digamos que es como donde nos vamos a concentrar, pero pues sí quiero resaltar que es un área que debemos prestarle mucha atención porque pues hay reportes en literatura que el mal manejo o de hecho el no manejo de la nutrición puede ocasionarnos pérdidas en el rendimiento de un 30 hasta un 60%. Entonces es importante que podamos eh, conocer, igual más adelante vamos a ahondar en este tema, pero que podamos hacer un manejo específico de acuerdo al cultivo, de acuerdo a las etapas fenológicas y su requerimiento. Y con respecto pues al manejo cultural, pues tiene que ver con todas las labores que se tienen que hacer en el cultivo, que las podemos hacer pues de manera manual o mecanizada, y pues también es importante que se hagan de una manera oportuna. Bueno, con respecto a fertilización específica para altos rendimientos y calidad, pues tenemos que debemos conocer esos requerimientos nutricionales. Para esto, pues, Ingeplan, eh, junto con su departamento de investigación y desarrollo, ha ahondado, por decirlo así, en, en conocer cuáles son los requerimientos nutricionales de los diferentes cultivos que se implementan pues, acá en la zona, en Colombia, y pues también a nivel de Sudamérica, y poder conocer esos requerimientos nutricionales por etapa fenológica. Y es importante porque de esta manera podemos brindar eh, al cultivo no solo lo que se necesita en cuanto a cantidad de requerimiento por elemento nutricional, sino que también se haga de una forma oportuna y en el momento pues donde digamos hay más exigencia poder suplir esta cantidad de nutrientes. También es importante conocer los índices de cosecha por nutriente, pues esto nos va a, también a dar una orientación para suplir estos elementos de acuerdo pues a la etapa fenológica. Es importante conocer la función fisiológica del elemento nutricional. Si bien todos los elementos nutricionales esenciales los vamos a necesitar durante todo el desarrollo fenológico del cultivo, pero ustedes saben bien que hay etapas fenológicas donde va a haber una mayor absorción de un elemento, entonces debemos conocer la cantidad y el tiempo o el momento exacto para que entre más precisa sea el manejo de la nutrición, pues más nos vamos a acercar al potencial de rendimiento del cultivo. También pues es importante conocer el estado nutricional del suelo. Es importante que podamos eh, conocerlo pues a través de herramientas de diagnóstico como es el análisis de suelo. Entonces es importante eh, tener estos análisis de suelos y revisar cómo está nuestro estado nutricional del suelo para de esta manera lograr hacer un balance nutricional, aportar lo que el cultivo necesite y también pues generar eh, como enfocarnos hacia el tema de costo-beneficio para no, digamos, gastar de más dinero cuando no conocemos pues cómo está ese estado nutricional del suelo. Lo que les decía, el manejo ineficiente de nutrientes implica una pérdida del potencial productivo entre el 30 y el 60%. Bueno, este título es Ingeniería en Nutrición de Cultivos, entonces es importante, es como para
reforzar la diapositiva anterior, hacer ese examen del suelo en cuanto a disponibilidad de nutrientes. Es importante que podamos conocer temas de pH del suelo, si debemos hacer enmiendas o no, qué tipos de enmienda para lograr darle como eh, a la rizósfera o a esa parte del suelo, lograr darle como las condiciones óptimas para que pues haya buena disponibilidad de los elementos nutricionales y de esta manera pues la planta pueda tener esa rizósfera lo mejor o acondicionada para que pues ella pueda tener ese crecimiento y ese desarrollo normal, perdón, y poder expresar su potencial de rendimiento genético. Conocer pues deficiencias nutricionales o fisiopatías, esto pues también es importante y no solo conocerlas, sí también hacer el manejo, también manejo de estrés, conocer la absorción y extracción nutricional, esto lo veíamos en la anterior diapositiva, conocer nuestro potencial de rendimiento, la fenología del cultivo, conocer cuál es el reciclaje de nutrientes y pues hacer ajustes mediante análisis de diagnóstico como son suelos, aguas y análisis de tejidos. Bueno, con respecto a la fenología del cultivo de tomate, observamos que hay, digamos, como 6 etapas fenológicas marcadas. La primera es, pues, la etapa de establecimiento, donde está la germinación. Luego está el desarrollo y el crecimiento vegetativo. Seguimos con la primera floración y cuajado o formación de fruto. Seguimos con la primera fase de desarrollo del fruto. Y luego tenemos estas dos últimas etapas que son prácticamente llenado, que sería inicio de cosecha, y una plena cosecha del cultivo. Entonces es importante conocer estas etapas fenológicas porque de esta manera vamos a hacer un manejo más asertivo, más específico, de acuerdo pues al requerimiento nutricional por cada etapa fenológica y también por cada órgano de la planta. Bueno, entonces hoy, eh, como lo dijimos en el título de la presentación, vamos a hablar sobre nutrición en etapas de floración y cuajado y en etapas de llenado para altos rendimientos en el cultivo de tomate. Entonces hoy vamos a hablar sobre esta etapa de floración y cuajado eh, y voy a hacer énfasis en, digamos, como en los principales elementos nutricionales. Esto no quiere decir que no, que en esta etapa pues la planta no requiera del resto de elementos, pero estos elementos son, por decirlo así, como claves para nuestro manejo específico de la nutrición. Digo yo ese manejo tanto edáfico y también pues en aplicaciones foliares, vía foliar. Entonces, dentro de estos elementos tenemos al fósforo, al magnesio, el calcio, el boro y el zinc. Entonces vamos a empezar con el elemento fósforo. Entonces, ven ustedes aquí en la parte derecha la gráfica de absorción y extracción de fósforo en el cultivo de tomate. Entonces, si ustedes pueden observar, digamos que en esta etapa, hacia los 40-50 días, empezamos a ver que hay un mayor requerimiento de este elemento a nivel foliar. Aquí a partir de los 40 pueden ver que casi que se extiende hasta los casi 70 días y es precisamente porque inicia esa etapa de floración en el cultivo y esto pues se debe a las funciones fisiológicas del fósforo que tiene dentro de esta etapa. Luego de esto, ustedes pueden ver que aquí más o menos a partir de los 80 días hay como digamos, una no absorción de fósforo a nivel foliar, pero sí podemos observar que hay una extracción o una acumulación de este elemento en los frutos, ¿sí? Entonces, y esto pues porque fósforo también es un elemento que participa activamente en este proceso de llenado, pero pues esto lo vamos a ver más adelante. Entonces nos vamos a concentrar en esta parte de floración. Ahora, ustedes ven que foliarmente aquí tiene pues, o sea, se detiene como esa absorción, pero vuelve y sube esa demanda aquí hacia los 110 días. Tiene un pico aquí casi hacia los 120 días y precisamente es porque en esta etapa la planta
está en esos dos procesos o en esas dos etapas fenológicas que son floración, cuajado y también están llenado. Entonces, por eso hay una alta demanda porque fósforo participa activamente en estos dos procesos. La planta está en floración, está en cuajamiento, pero también está en proceso de llenado. Entonces, fósforo es un elemento que es como de vital importancia para esta etapa. Entonces, bueno, aquí también observamos cómo eh, hay ese incremento en porcentaje y ustedes pueden ver lo que les decía, aquí hacia los 51 días hay un incremento del 21% con respecto, digamos, a una etapa vegetativa que es del 4%. Entonces, es importante porque a veces creemos que el fósforo todo lo tenemos que aplicar en etapas iniciales, entendiendo pues que nos ayuda al desarrollo del área radicular, pero fósforo es un elemento que está distribuido y con mayor absorción hacia etapas de floración y hacia etapas de llenado, como ustedes lo pueden ver. Miren, por ejemplo, hacia etapas de llenado, aquí hacia los 130 días, hay un incremento del 27%, ¿sí? Con respecto a esta etapa vegetativa y de hecho a esta etapa de inicio de floración. Y precisamente, pues esto se da porque eh, fósforo es un elemento, eh, o mejor, en esta etapa la planta empieza pues a requerir mayor gasto energético, pues precisamente porque empieza a esa etapa de floración y fósforo pues es un elemento que digamos que interviene en procesos o juega un papel importante en todos los procesos que requieren transferencia de energía. Esto pues porque hace parte de las moléculas ADP y ATP, que ustedes saben que son la fuente de energía de muchos procesos fisiológicos como eh, no sé, fotosíntesis, fijación de CO2, translocación. Entonces es muy importante y por eso pues fósforo digamos que es requerido en altas concentraciones en esta etapa de floración. Eh, Hay otras funciones fisiológicas del fósforo como que participa en el desarrollo de nuevas células, también participa activamente en la transferencia del código genético, pues al hacer parte del ARN y el ADN. También el fósforo se acumula en las semillas y en fruto y es esencial para el desarrollo, para el tamaño y también para la viabilidad y número de semillas. Entonces, podríamos decir que deficiencias de fósforo causan severos daños en el crecimiento vegetativo, también en la expansión foliar, también digamos que va a haber una afectación en el número y en la formación de órganos reproductivos y pues digamos que va a tener una, eh, una como diría yo, un impacto negativo en el inicio de floración y por ende en el número de flores. Entonces, deficiencias de fósforos en esta etapa pues va a reducir nuestro número de flores y por ende pues va a reducir nuestro número de frutos. Bueno, otra de las funciones fisiológicas del fósforo eh, es que interviene en el proceso de traslocar sacarosa o traslocar carbohidratos, ayuda, digamos, a ese proceso de órganos fuente a órganos vertedero. Entonces, acá pues es importante ver aquí pues hay un trabajo hecho por el doctor Kagmak donde midieron las concentraciones de sacarosa en hojas pues bajo dos tratamientos, uno que es el control que es digamos que contenidos de fósforo adecuados y este sería el otro tratamiento que sería eh, eh, pues suministro bajo de fósforo. Entonces, ¿qué encontraron? Que donde hay adecuado fósforo, tenemos una concentración acá digamos de 12 de sacarosa con respecto a donde hubo deficiencias de fósforo donde encontramos 19. Esto que nos indica que deficiencias de fósforo nos van a o no nos van a ayudar a traslocar o a transportar esos carbohidratos o esos fotoasimilados producidos en las hojas mediante el proceso de fotosíntesis y esto pues va
a repercutir en, pues, en varias cosas. Una de ellas es que eh, digamos que estos fotoasimilados no van a ser, digamos, traslocados hacia raíces y por ende pues vamos a tener una disminución del área radicular. Y es importante que para esta época podamos tener un buen sistema radicular. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a mayor área radicular pues vamos a tener mayor área de contacto. Al tener mayor área de contacto vamos a tener mayor exploración, digamos, de la rizósfera y pues por ende, si tenemos mayor exploración, vamos a asegurar un suministro adecuado de agua y nutrientes. Y es importante, ¿por qué? Porque para esta etapa de floración, digamos que el estado hídrico, el requerimiento hídrico que necesita la planta es alto. Entonces muchas veces vemos aborto floral precisamente porque no tenemos contenidos de agua y de hecho de nutrientes en la parte, digamos, aérea en hojas, ¿sí? Y es precisamente porque tenemos un sistema radicular pobre. ¿Por qué? Porque presentamos o se presentan deficiencias de fósforo y al presentar esas deficiencias de fósforo, pues vamos a encontrar que todos esos fotoasimilados producidos para esos órganos vertedero, pues no están siendo traslocados debido a esas deficiencias de fósforo. Bueno, nosotros quiero presentarles un producto que se llama Irriplan Res Florinicio. Es un producto que pues fue diseñado eh, por Ingeplan bajo la tecnología Polifosplan, pues basada en polifosfatos. Y es un producto que pues se usa para, para sistemas de fertirrigación, mejora el balance nutricional en el suelo para etapas de enraizamiento y floración, favorece procesos de alta demanda energética, como les estoy diciendo, floración es una etapa de alta demanda energética, igual pues también nos da un aporte balanceado en NPK con polifosfatos y micronutrientes, favorece procesos de diferenciación y desarrollo floral, nos ayuda también al engrosamiento de tallo. Fósforo, pues por lo que les decía también, al ayudar a traslocar esos fotosimilados, pues va a haber, lo va a mandar, digamos, a esos órganos de reserva temporal. El tallo es un órgano de reserva temporal, entonces va a ayudar a que se nos engruese. De hecho, bueno, más adelante miramos una gráfica donde el diámetro del tallo también es un indicador de productividad. Y este producto, pues básicamente lo podemos usar entre 3 a 5 kilogramos por módulo de riego. Foliarmente también lo podemos usar entre 1 a 2 kilogramos por caneca de 200 litros. Entonces, quiero hablarles un poco pues acerca de la tecnología Polyfosplan. Entonces, esta gráfica pues nos dice mucho y es porque esta tecnología nos ha permitido y hemos corroborado en campo, digamos, como las bondades de mejorar eh, o, o de como darle, digamos, a la planta ese fósforo necesario en esas etapas de alta demanda, ¿sí? Y entonces aquí ustedes pueden ver este fósforo que lo podemos tener en forma de MAP o de DAP, pero que si bien es una buena fuente, es una fuente pues, soluble, pero que digamos que va a estar limitada, ¿sí? O digamos que ese fósforo se va a fijar pues de acuerdo al pH que se encuentre el sustrato o la rizósfera o el suelo, ¿sí? A diferencia de los polifosfatos o de la tecnología Polyfosplan, donde digamos que su eficiencia o su disponibilidad pues no va a estar sujeta al pH debido a que esta tecnología nos permite tener como un buffer en el pH y pues digamos que su disponibilidad o su solubilidad no va a depender del pH, digamos, externo, sino que va a tener un buffer de pH y pues esto nos va a asegurar que tengamos un fósforo disponible para esas altas demandas en estas etapas fenológicas. Entonces ustedes pueden ver aquí en la gráfica cómo aquí en el eje X tenemos pHs de 3 a 9 y en el eje Y digamos como el nivel de fijación de fósforo. Entonces ustedes observan que a pHs ácidos entre 3 y hasta 4.5 vamos a tener fijación de fósforo por hierro, ¿sí?
pero de pHs más o menos de 4 y hasta casi 5.5 vamos a tener fijación de fósforo por aluminio, ¿sí? Digamos que este sería como el rango de pH donde tendríamos esa, esa disponibilidad del fósforo, más o menos entre, ustedes pueden ver acá, entre 5 y casi hasta, perdón, hasta 5, hasta casi 6.5. Entonces, este sería como el rango, digamos, de pH adecuado donde ese fósforo pues va a estar plenamente disponible. Pues sabemos que si el pH sube, también vamos a tener un fósforo precipitado por temas de calcio. Entonces la tecnología Polyphos nos asegura que el fertilizante pues, va a estar con un pH buffer entre este pH y vamos a lograr tener una mayor disponibilidad del fósforo para esas etapas. Y digo yo porque un ejemplo claro es cuando tenemos suelos ácidos o fuertemente ácidos, hacemos nuestra enmienda, ¿cierto? Una enmienda con, no sé, así tenga un PRNT alto, vamos a ver que pues en más o menos 35, 40 días, 45 días como veíamos la gráfica de absorción, digamos que si bien pues esa enmienda va trabajando en mejorar el pH, eh, pero digamos que no va a ser digamos como a un porcentaje alto, ¿sí? Entonces digamos que si la planta requiere harto fósforo en esa época, pero en esos 40, 45 días va ese proceso de mejoramiento, entonces vamos a ver que aún con fuentes como MAP y DAP, que son fuentes muy solubles, va a haber cierta restricción de disponibilidad de este elemento. Entonces, hemos visto en campo que el uso de esta tecnología nos ha ayudado mucho a mejorar estos procesos de floración, no solo en el cultivo de tomate, también lo hemos visto en fresa y en otros frutales, y hemos visto cómo se ha mejorado, digamos que este tema de floración y el número de flores por planta. Bueno, EnergyP es otra fuente, otro producto con tecnología Actifil. Es un producto que también nos aporta fósforo. Esto pues es un producto que lo manejamos a nivel foliar a dosis de litro y litro y medio por hectárea. Pero ustedes pueden ver que no es como tal solo el elemento fósforo, sino que tiene un balance nutricional y de elementos que también nos van a ayudar a promover floración, elementos como el boro, como el manganeso, como el molibdeno, y además de eso también ese aporte de carbono orgánico oxidable. Bueno, pasamos al elemento magnesio. Eh, Magnesio pues también es otro de los elementos que son claves en esta etapa de floración. Y es clave porque aquí también ustedes pueden ver que a partir de los 45, 50 días empieza ese aumento de absorción de este elemento precisamente y pues lo vemos que es a nivel foliar. ¿Sí? Más o menos aquí de 40, 60, 70 días esa absorción está a nivel foliar precisamente porque, como les decía, es una etapa de alta demanda energética y de acuerdo a la función fisiológica del magnesio, pues ustedes saben que interviene en el proceso de formación eh, de clorofila. Ustedes saben que magnesio pues hace parte de la formación de clorofila y pues clorofila pues saben que es una sustancia importante para temas del proceso de fotosíntesis y pues por ende de, de elaboración de fotoasimilados. También magnesio nos ayuda pues a la fijación fotosintética del dióxido de carbono. Pues ustedes también conocen el tema de la rubisco, que es la enzima encargada de fijar CO2. Y esta rubisco, esta enzima solo se activa en presencia de magnesio. Y pues sabemos que es indispensable pues para el proceso de fotosíntesis. Como les dije, magnesio pues nos ayuda a la formación de clorofila, que es un pigmento esencial para el proceso de fotosíntesis. También nos ayuda a la síntesis de proteínas. Entonces, digamos que la disminución de este elemento en esta etapa pues nos va a reducir drásticamente la tasa fotosintética y por ende pues la producción de fotoasimilados. Entonces es importante que podamos tener en cuenta este elemento. Bueno, aquí están algunas de esas funciones que les decía. También intervienen en procesos de fosforilación, formación
de las moléculas de ADP y ATP y fijación de CO2 a través de la activación de la enzima Rubisco. Bueno, aquí hay otra parte que dice que también ayuda a recargar el floema y también interviene en la partición o en la translocación de fotoasimilados de órganos fuente a órganos vertedero. Entonces, así como el fósforo, magnesio también pues, juega un papel muy importante en la distribución de estos fotoasimilados hacia raíz, hacia tallos y pues también hacia esos órganos eh, eh, reproductivos, o en este caso hacia esas flores y cuajamiento de fruto. Entonces es importante que podamos tener en cuenta este elemento dentro de nuestro plan de nutrición en la etapa de floración. Aquí observamos lo que les decía, un trabajo realizado por el doctor Kakmak, donde evidenciamos que a un adecuado suministro de este elemento magnesio vamos a obtener pues digamos, una buena cantidad de área radicular y esto pues por lo que les decía, porque termina en ese proceso de translocación de fotoasimilados a órganos vertedero, pero ustedes pueden observar que con deficiencias de magnesio no hay esa translocación a esos órganos vertedero. Observamos acá cómo tenemos un sistema radicular pobre con respecto a un contenido de magnesio adecuado y ustedes, como lo dije anteriormente, menor área radicular, menor área de contacto y menor posibilidad de suministro de agua y nutrientes hacia su parte aérea. Aquí también observamos, pues aquí tenemos en la imagen pues la deficiencia de magnesio como se expresa visualmente en la planta. Y aquí también tenemos un trabajo realizado por Herman, cambios en la concentración de clorofila y sacarosa en las hojas durante un estrés por deficiencias de magnesio. Entonces ustedes pueden ver acá que a bajos contenidos de magnesio, el contenido de sacarosa en las hojas es alto, con respecto a contenidos de magnesio adecuados donde vemos que la sacarosa pues digamos que está en un nivel menor con respecto a cuando hay deficiencias de magnesio. Esto, por lo que les decía, magnesio pues tiene una participación activa en la translocación de fotoasimilados. Entonces, cuando tenemos deficiencia de magnesio, eh, no vamos a translocar esos fotoasimilados, sino pues que se van a quedar en la hoja. Y esto también tiene un impacto, digamos, como negativo, debido a que si tenemos altos contenidos de sacarosa en hojas, vamos a, no sé si la palabra sea asegurar o a que la planta, digamos que esté como más suculenta o más predispuesta al ataque de plagas y enfermedades, precisamente porque pues está el contenido de sacarosa de fotoasimilados es muy alto, no es traslocado a otros lugares y pues esto va a hacer que la planta pues sea como más llamativa al ataque de estas plagas y enfermedades. Acá observamos en la gráfica de abajo igual el tema de clorofila. Como les dije, magnesio pues interviene en la síntesis de clorofila, de hecho hace parte de la molécula de clorofila y observamos que a bajos contenidos de magnesio vemos que el contenido de clorofila pues disminuye con respecto a un magnesio adecuado. Y esto pues ustedes saben que a menor contenido de clorofila, menor tasa fotosintética, menor producción de fotoasimilados y pues menor va a ser o mayor va a ser el impacto en la disminución del potencial de rendimiento del cultivo. Bueno, nosotros tenemos un producto que se llama Actifil Green Mix. Es un producto también con la tecnología Actifil, pero también con la tecnología Metal Poliol. Y si ustedes se pueden dar cuenta de su composición, es un producto, y como el logo dice Green Mix, es un producto que utilizamos para potencializar esos procesos de fotosíntesis y también ayudar a la síntesis de clorofila en el cultivo. Ustedes pueden ver que todos los elementos que contiene son los elementos que, según su función fisiológica, intervienen en la síntesis de clorofila. Entonces está nitrógeno, magnesio 100 gramos por litro, azufre, boro, cobre, hierro, manganeso, zinc y molibdeno, además de ser un producto que nos aporta carbono orgánico oxidable, pero que también al hacer parte de esta tecnología Actifil, es un producto que nos va a ayudar es un bioestimulante que nos va a ayudar a disminuir
digamos, impactos por estrés, pues, por algún tipo de estrés, nos va también a ayudar a disminuir eh, ese impacto, digamos, esas pérdidas, precisamente porque es un activador de ese proceso fotosintético. Entonces, quería presentarles este producto porque es un producto que nos ayuda mucho para estas etapas de alta demanda porque nos ayuda como a elevar esa tasa fotosintética y también a disminuir ese impacto por algún tipo de estrés. Bueno, otro elemento que es clave en esta etapa es el calcio. Ustedes pueden ver también que a partir de los 45, 50 días que empieza esta etapa de floración, el calcio pues es muy requerido en esta etapa, en las hojas. Entonces, es importante que podamos dar suministro de este elemento, no solo vía edáfica, vía fertirriego, sino que también lo podamos hacer vía foliar. Y esto pues porque calcio es un elemento que también es clave no solo en procesos de floración, sino también en el cuajado y en la formación del fruto. El calcio es importante para procesos de señalización y de formación del fruto, ya que pues el calcio, bueno, aquí están algunas de las funciones. Calcio, eh, digamos que forma compuestos que son parte de las paredes celulares, y esto pues porque el calcio lo vemos en forma de pectato de calcio y es responsable de mantener unidas las paredes celulares de las células vegetales. Entonces, deficiencias de calcio nos pueden causar malformación en frutos. Podemos ver también frutos con craqui, con spleening o rajados. También pues calcio, como les dije, es señalizador y activa numerosas enzimas. Nos ayuda pues a mejorar la disponibilidad de nutrientes. También interviene en la regulación de estomas. Al ser señalizador pues también nos va a ayudar a proteger contra estrés por calor o por otro tipo de estrés. Y como les dije, pues nos va a asegurar tener una calidad del fruto en cuanto a formación y en cuanto a firmeza del fruto, debido pues a que calcio, formación, porque calcio, digamos que interviene en procesos de división celular y no solo en división, sino también en diferenciación celular. Entonces es importante en cuanto a la formación. Y en cuanto a no solo a formación, sino a rigidez de las paredes celulares, pues nos va a ayudar a que tengamos un producto que tenga también un tiempo de post cosecha pues largo, y que no, pues, no sea un tiempo, por decirlo así, prematuro. Nos ayuda con el mantenimiento de la integridad de las membranas y paredes celulares. Bueno, pues aquí lo vemos ya mejor, lo que les decía, aquí vemos como la estructura de este calcio en forma de pectato de calcio, pues ustedes pueden ver cómo hace parte de la estructura de las paredes celulares. Aquí observamos, precisamente por deficiencias de calcio, malformaciones en el fruto, ¿sí? Inestabilidad, digamos, en las paredes celulares, y pues por eso se dan este tipo de malformaciones y rajados. Y pues aquí también observamos, creo que este es uno de los síntomas visuales en fruto como más conocidos por deficiencia de calcio, y es precisamente esa, esa ¿qué? Esa, bueno, este es muy conocido aquí en Colombia, lo llaman culillo, y es esa malformación, digamos, en, en- en- en la parte apical del fruto. Perdón. Entonces, bueno, también vemos deficiencias de calcio. Aquí lo vemos al lado izquierdo. Tenemos pérdida de turgencia y manchas en el fruto de uchuva. Aquí ustedes pueden observar esto por deficiencias de calcio. Y también por, digamos, un exceso de sales y por déficit hídrico, pues observamos esta sintomatología, que es como ese entorchamiento. Y pues esto, pues digamos que va a afectar digamos, en la exposición de la hoja a la luz, y pues por ende vamos a disminuir la tasa fotosintética al tener esta disminución, esta deficiencia de calcio en el cultivo. Bueno,
Entonces, de aquí pues quería dar como algunas sugerencias con respecto a, digamos, a prevenir, digamos, esas deficiencias de calcios. Una de esas es poder, pues, hacer suministro del calcio vía edáfica, vía fertirriego, pero también es importante que podamos suministrar este calcio vía foliar. ¿Por qué? Porque calcio es un elemento que se mueve por corriente transpiratoria. Entonces, en el momento que tengamos un problema en el suelo por déficit hídrico o como les mostraba, por alto contenido de sales, se va a limitar, digamos, ese transporte del calcio, pues por ser movido por corriente transpiratoria y vamos pues a tener esas deficiencias a nivel foliar. Entonces, de ahí pues nace la necesidad de que podamos suministrar este calcio vía foliar para disminuir, digamos, el impacto pues por esa deficiencia de calcio que no está siendo transportada digamos, de la parte radicular a la parte aérea. Lo otro, también es importante que pues ustedes saben que calcio es un elemento que digamos, no tiene tiene una movilidad reducida vía floemática en la planta. Entonces es importante pues que no, o sea, el aplicar la sal como tal sobre la vía foliar pues no nos va a asegurar que tengamos una absorción y una asimilación de este nutriente, digamos, de forma rápida, sino que pues puede tardar. Entonces yo quiero presentarles la tecnología metalpoliol. Esta tecnología metalpoliol es un desarrollo basado en la fisiología de las plantas que se originó desde el Departamento de Innovación y Desarrollo de la compañía de Ingeplan y pues que busca mejorar la nutrición a través del uso de moléculas más eficientes en absorción, en movilidad e en incorporación pues a los diferentes procesos metabólicos de la planta. Entonces, esta tecnología como tal, los metalpolioles son moléculas solubles en agua que se obtienen de carbohidratos modificados a ácidos aldónicos de carga negativa ligados a un ion metálico. Y esto pues nos va a dar origen a compuestos de coordinación estables en el suelo y en el agua mediante enlaces iónicos y enlaces covalentes. Entonces, estos compuestos, esta tecnología, digamos que emula complejos naturales que la planta produce y pues que son necesarios para los diferentes procesos fisiológicos como la fotosíntesis, la respiración, metabolismo secundario y defensa bajo estrés oxidativo y además el uso en el acondicionamiento de aguas de riego y de aspersión. Entonces, esta es una tecnología que fue desarrollada por Ingeplan. De hecho, pues estamos en el proceso de patentar esta molécula, pero también es una tecnología que nos, como les decía, nos da muchos beneficios, como una mayor absorción y movilidad de nutrientes en la planta de movilidad reducida, como calcio, oro, zinc, cobre, manganeso, hierro, molibdeno. También nos ayuda al manejo de estrés oxidativo en los cultivos, mejora la hidratación y la aumentación de las hojas. Este me gusta porque también da un aporte de carbono orgánico oxidable como formador de estructura y de energía en el metabolismo de la planta. Entonces, además de suplir la parte nutricional, también nos está supliendo una parte energética para esos procesos fisiológicos dentro de la planta. Esto me gusta mucho porque también es una tecnología que favorece la compatibilidad en mezcla de aspersón foliar. Entonces, digamos que esta tecnología nos permite mezclar productos o mezclar nuestros productos fertilizantes con productos fitosanitarios sin que haya problemas de incompatibilidad. De hecho, bueno, les presento aquí Glucoplan Calcioborosin, que es un producto basado en esta tecnología metalpoliol, y les decía que esta tecnología nos permite también tener pHs del producto que no van a afectar, digamos, la efectividad de moléculas o de ingredientes activos de productos fitosanitarios. Nos permite tener pHs entre 5 o máximo 6. Ustedes saben que pues un pH ideal está más o menos entre 4,8 máximo 5,8, y pues para que no vaya a haber esa afectación o esa disminución en la efectividad de estas moléculas de productos fitosanitarios. Entonces, eh,
Bueno, y también esta tecnología, o sea, esta tecnología metalpoliol, digamos que eh, todos los productos están inmersos en esta tecnología porque o se ha descubierto que también esta tecnología nos ayuda en el manejo de aguas, en temas de corrección de pH, en temas de corrección de dureza, en temas de estabilización de pH. Entonces, es bastante innovadora esta tecnología y digamos que la hemos podido corroborar en campo con los resultados que hemos tenido, no solo en productividad, sino también en calidad. Y este es un producto Glupran Calciborosyn que está, digamos que hecho bajo esta tecnología. Entonces este es un producto que nos aporta calcio, boro y zinc. Esto es otra cosa que no dije y es que esta tecnología nos permite que la tarea complejar más de un elemento en una solución, ¿sí? Entonces por eso nosotros tenemos productos como calcio, boro, zinc y productos que tienen una buena concentración. Por ejemplo, calcio tiene 140, este glucoplan calcio boro zinc tiene 140 gramos de calcio, 30 de boro, 30 de zinc y más el aporte de carbono orgánico oxidable. Entonces nos ayuda a tener, a comparación de los quelatos de síntesis como el EDTA, que digamos que solo puede quelatar un elemento, ustedes conocen EDTA zinc y EDTA manganeso, es una tecnología que nos permite tener varios elementos en un solo producto y pues esto también va a, digamos, como a facilitar el manejo en campo, ¿sí? Digamos que para la dosificación, para el manejo de mezclas, esto nos va a ayudar mucho. Entonces, eh, esto pues lo que les quería comentar de nuestra tecnología. Entonces, pues buenos aportes de calcio, boro, zinc. Tenemos productos como calcio, boro, cobre, molibdeno, como hierro, manganeso, como manganeso, zinc, que son productos que no son fáciles de estabilizar en una solución, pero que gracias a esta tecnología lo podemos hacer y entregar una solución nutritiva al agricultor para que, digamos, también se puedan disminuir esos problemas, digamos, de incompatibilidad de tanto producto en la mezcla en el tanque. Bueno, con respecto a boro, que es otro de los elementos que es importante tener en cuenta en esta etapa de floración, el boro pues es uno de los 8 micronutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. En suelo pues se encuentra bajo cuatro formas, una formando parte de minerales silicatados de muy baja disponibilidad para las plantas, otro es en la solución del suelo, el boro se encuentra en forma de ácido bórico, altamente soluble en condiciones de pH entre 5,5 y más o menos 7,5. También está absorbido por las arcillas e hidróxidos de hierro y aluminio y también está ligado a la materia orgánica de la que es liberado progresivamente durante el proceso de mineralización o por efecto de acción microbiana para pues, el suministro de boro a las plantas. Entonces, esto ya lo dije. Entonces, pues boro también es muy importante en esta etapa, pues porque eh, dentro de sus funciones fisiológicas, digamos que ayuda también a este proceso de floración. eh, Perdón acá. Entonces, acá. Bueno, entonces dentro de las funciones fisiológicas principales del boro en esta etapa, una es que pues participa en la elongación de la raíz, como les dije con respecto a magnesio y fósforo. El tener un buen sistema radicular pues nos va a permitir una mayor exploración del suelo y pues un mayor suministro de agua y nutrientes para esta etapa de floración, pero también boro, perdón, nos ayuda a este tema de división celular. Entonces, pues, digamos que suministros de boro adecuados nos van a ayudar también a tener una buena formación de nuestros frutos, hablando aquí pues en el cultivo de tomate. Este es un trabajo realizado por Mark Machner, donde pues encontramos que digamos que a deficiencias de boro, pues vamos a tener, digamos que menor elongación de la raíz con respecto
un boro adecuado. Hay otras funciones fisiológicas del boro como que participa en el metabolismo de fenoles, metabolismo de auxinas, diferenciación de tejidos. Entonces es muy importante en ese proceso de cuajamiento donde hay diferenciación de tejidos. Entonces es muy importante para disminuir o evitar, digamos, malformaciones en el fruto. Y también es importante porque boro participa en la formación y en la estructura de paredes celulares. Entonces, boro pues es necesario para la síntesis de pectina. Ustedes saben que la pectina es un componente de la pared celular. Y dentro de la célula vegetal pues encontramos los más altos contenidos de boro y pues están en la pared celular. Entonces, esto pues nos indica de que boro pues es muy necesario para la formación de las paredes celulares. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta este elemento dentro de nuestro manejo nutricional en etapas de floración y cuajado. Aquí pues podemos observar esta gráfica donde el boro pues interviene en la formación y estabilidad de la pared celular. Encontramos en la pared celular un compuesto enlazado con boro que es el rhamnogalacturonano, que es un componente péptico y pues que está conformado por dos monómeros de rhamnogalacturonano, o lo conocemos como Axiacais RG2, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo eh, esos dos monómeros de RG2 están enlazados con boro pues a través de un puente borato. Aquí lo podemos ver. Este es el puente borato con los dos RMG2 formando, formando ese péptido que es el rhamnogalacturonano, y pues esto nos está mostrando cómo boro es importante para la formación y también para la estructura de las paredes celulares. Entonces es importante que podamos dar suministro de este elemento para disminuir malformaciones, también disminuir rajados en nuestros frutos de tomate. Otra es que también digamos que al dar esa estabilidad pues también va a permitir que las paredes celulares no sean tan permeables. Acá hay un trabajo realizado por el doctor Carmack donde vemos que deficiencias de boro pues eh, aumentan la permeabilidad de las membranas de las células. Acá encontramos básicamente que con deficiencias de boro vamos a tener más fugas de nutrientes como potasio, como sacarosa, como aminoácidos, con respecto a donde vamos a tener un boro adecuado y pues vamos a ver, digamos, como una disminución en la pérdida de estas sustancias eh, por la, eh, por la permeabilidad, digamos, de la membrana cuando hay deficiencias de boro. Perdón. Entonces, es importante pues que tengamos en cuenta este elemento. Otro elemento es el zinc, es un micronutriente esencial para el crecimiento de las plantas. Zinc se absorbe en forma de catión divalente. Aquí podemos ver cómo el pH pues también en el suelo afecta, digamos, la disponibilidad de este elemento, eh, encontrando que aquí podemos ver que digamos que hay mayor solubilidad o disponibilidad, pH más o menos entre 5 y 6, y vemos que pues es menos disponible a pH ácidos. Bueno, zinc pues también tiene funciones importantes, es esencial para la síntesis de triptófano. Ustedes saben que triptófano es precursor de auxinas y pues saben que las auxinas nos van a ayudar a dar ese crecimiento, por eso deficiencias de zinc retrasan el crecimiento, que lo vamos a ver con hojas pequeñas. Zinc es esencial para la síntesis de proteínas, está relacionado con el metabolismo del nitrógeno, y zinc también es componente de ribosomas, así que deficiencias de zinc pues van a disminuir, digamos, la síntesis de este ARN. Tiene otras funciones: regulación del pH, transferencia de dióxido de carbono, intercambio iónico, en procesos de respiración, fijación fotosintética
y cierre estomático. Entonces, sin es un elemento que también debemos tenerlo en cuenta porque interviene en esos procesos de fotosíntesis y digamos de crecimiento, desarrollo. Entonces, deficiencias de este elemento pueden causar una disminución en el número de flores en esta etapa. Bueno, con respecto a llenado, esta es pues otra etapa que es importante sin querer decir que las otras etapas no sean importantes, pero es una etapa que debemos ponerle como mucha atención y sobre todo pues al manejo nutricional de esta etapa. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno en campo se encuentra que digamos como el agricultor digamos que tiene tal vez en la cabeza que llenado es igual a potasio, ¿sí? Entonces casi que a veces se hace un manejo con solo potasio para temas de llenado y translocación. Y pues no está mal porque potasio es un elemento, ustedes saben, que participa activamente en esos procesos de translocación y carga del floema, pero hay otros elementos como el boro, como el magnesio, como el fósforo, que juegan un papel también, o sea, que es muy importante y que la deficiencia de estos elementos van a tener un impacto negativo en esa expresión de potencial de rendimiento del cultivo. Entonces vamos a ver estos cuatro elementos. Iniciamos con potasio. Ustedes pueden observar acá dentro de la extracción de potasio. Este es potasio, lo estoy señalando aquí con el cursor. Y ustedes pueden ver que a partir de los más o menos 50, 70 días, 60 días, empieza a haber esa translocación de potasio al fruto o extracción de este elemento. Entonces, y esto pues también lo podemos saber a través de los índices de cosecha por nutriente. Eso también nos ayuda a saber qué elementos se están traslocando hacia los órganos cosechables o hacia los frutos. Entonces aquí ustedes pueden ver, perdón, cómo potasio, digamos que a nivel foliar, digamos que aquí pues ya hay una disminución en esta etapa, que es una etapa como combinada entre floración y llenado, pero podemos observar que empieza a irse o a traslocarse hacia el fruto. Ustedes pueden ver aquí cómo empieza a traslocarse. Entonces es un elemento pues que indiscutiblemente, y ustedes lo conocen, participa activamente en estos procesos de translocación. Potasio pues tiene otras funciones eh, como activar enzimas que participan en la producción de ATP, procesos de fosforilación, transporte a través del xilema, prolonga el periodo de llenado del fruto. Bueno, aquí lo decía, el potasio juega un papel esencial en la carga de sacarosa en el floema y además en la descarga de fotosintatos a corta distancia. Pues esto lo hace a través de canales AKT2 y el transporte a larga distancia lo hace por transportadores de hidrógeno y sacarosa. Potasio juega un papel crítico en el transporte de azúcares en el floema, siendo el potasio el de mayor concentración en el floema. Entonces esto nos indica pues que es un elemento que pues que sí, o sea que sí se requiere en esta etapa de llenado. También potasio interviene en síntesis de almidones, por eso pues también es importante. Entonces, eh, aquí pues vamos a ver como un trabajo realizado por el doctor Kragman, donde encontramos exportación de sacarosa de las hojas con deficiencias de potasio a través del floema. Entonces aquí lo que podemos ver, igual que lo que hicieron con magnesio y fósforo, observamos que este tratamiento que es el control, que digamos que tiene un adecuado contenido de potasio con respecto a donde hay deficiencias de potasio, vemos que la concentración de sacarosa es mayor en las hojas cuando hay deficiencias de potasio. Esto nos indica que a deficiencias de potasio se disminuye la translocación y pues esto digamos que pues va a haber mucha concentración de fotoasimilados en las hojas y pues por ende vamos a tener menos concentración de fotoasimilados en los frutos, en los órganos vertedero, y pues esto nos va a impactar negativamente en el rendimiento del cultivo. Acá también vemos la exportación, digamos, de sacarosa hacia el floema por la translocación y observamos que con deficiencias de potasio
esa tasa de exportación o de translocación es menor con respecto con respecto a donde el potasio pues es suministrado en un rango adecuado. Esto pues nos da a entender y pues digamos que como nos corrobora lo que hablábamos antes de que potasio juega un papel esencial en la carga de sacarosa en el floema y además en la descarga y en el transporte de vía floemática. Bueno, les había dicho que había un trabajo donde evidenciamos que el diámetro del tallo también es un indicador, digamos, de productividad del cultivo. Y esto porque a deficiencias o a bajos contenidos de potasio observamos que el diámetro es menor con respecto a donde tenemos suficiente o digamos, un nivel adecuado de potasio. ¿Y esto por qué? Pues por lo que les decía, porque al haber deficiencias, digamos que todos los fotosintatos, todos los fotosimilados, la sacarosa, se quedan en la hoja, no son traslocados pues al tallo que, como les dije, es un órgano de reserva temporal, ¿sí? Entonces, pues digamos que se va a ver afectado el diámetro pues porque no hay acumulación. Entonces, esto pues nos va también a, a llevar a que cuando estemos en campo, mirar, digamos, el diámetro de tallos pues sea un indicador de productividad. De hecho, en el cultivo de papa también observamos y vemos y cuando hacemos nuestra asistencia en campo, digamos que este es un indicador para tener en cuenta cuando hay deficiencias o niveles adecuados de potasio en el cultivo. Aquí pues observamos las deficiencias de potasio. Los, eh, perdón. Bueno, el boro pues es otro elemento que también juega un papel muy importante que a veces no se tiene en cuenta en este proceso de translocación, en este proceso de llenado. Y pues es muy importante, ¿por qué? Porque pues facilita el transporte de azúcares. Esto pues lo hace a través de un complejo azúcar-borato y además interviene en la actividad ATPasa fundamental en los procesos de transporte iónico. Deficiencias de boro pues provocan acumulación de azúcares en tejidos, muy similar a lo que vimos con magnesio, fósforo y potasio. Y pues esto pues porque no son transportados de las hojas digamos, hacia los frutos. Y pues esto vamos a ver una disminución del rendimiento del cultivo y pues también de la calidad. Boro también participa en la síntesis de sacarosa y almidón. Eh, el uracilo, que vimos anteriormente, creo que lo habíamos visto, precisa boro para su síntesis y es el precursor de la uridinglucosa difosfato, que es una coenzima esencial en la formación de sacarosa. Principal forma de transporte pues de los azúcares, que ustedes ya lo conocen. Entonces, si se inhibe su síntesis, pues se va a ver afectada la translocación de los asimilados formados en la hoja hacia esos órganos vertederos. Eh, entonces, deficiencias pues de boro, pues digamos que también van a afectar ese transporte y también pues esa, digamos como ese contenido de materia cerca en el fruto. Entonces es importante que podamos dar eh, o suministrar este elemento en esta etapa de llenado. Bueno, aquí tenemos un producto nosotros bajo la tecnología metalpoliol, se llama Borosin Complet, con muy buena concentración de boro, 100 gramos por litro, también con azufre, zinc, cobre y molibdeno, y con un aporte alto de carbono orgánico oxidable de 50 gramos por litro. Como les decía, la tecnología metalpoliol nos permite como emular eh, esas sustancias que naturalmente pues la planta las produce para que haya movilidad del boro. Y ustedes saben pues que boro, digamos que hace algunos años boro era o sea, se tenía como que ese elemento de baja movilidad floemática casi que en todas las plantas, pero pues a través de estudios se ha visto que el boro pues algunas especies lo mueven, o sea, digamos que es bien móvil. Eh, por ejemplo, papa, hace poco tuvimos unos resultados de un trabajo donde observamos que oro, a través del índice de cosecha por nutriente, observamos que oro
se trasloca hacia el tubérculo casi en un 40 o un 50%, ¿sí? O sea que es un elemento que como tal sí tiene no es una movilidad reducida, sino más bien es una movilidad media. Y pues esto gracias a que el boro, la planta pues acompleja, digamos, ese boro y digamos que lo puede traslocar. Entonces, esta tecnología Metalpoliol y a través de este producto digamos que ya viene acomplejado con esas sustancias naturales digamos tipo manitol, sorbitol, y digamos que esto va a permitir que esta fuente de oro de este producto, Glucoplan Borosin Complet, sea aplicado, pero que también tenga una rápida asimilación, una rápida absorción de este elemento. Y lo que les decía de los pHs, ustedes pueden ver un pH de este producto es de 5.64, que es un pH casi ideal para que no haya incompatibilidad en mezcla con productos fitosanitarios. Otra cosa que quería decirles y es que las fuentes de oro de nuestros productos no son octoborato de sodio, sino son ácido bórico. Ustedes saben que la planta como tal, eh, digamos que absorbe o toma el boro bajo esta forma de ácido bórico. Entonces esto pues va a ayudar a que la planta, digamos, no tenga un desgaste energético, sino que sea rápido asimilado este elemento y pues la disminución del contenido de sodio. Ustedes saben que otra fuente es el octoborato de sodio y que pues el sodio tiene ciertas implicaciones en procesos fisiológicos de la planta. Magnesio, pues como les había dicho, es otro elemento, pero ustedes pueden ver cómo aquí en la gráfica vemos cómo magnesio también es traslocado hacia el órgano, hacia el fruto. Entonces es importante que podamos dar suministro de este elemento porque no solo participa en la parte aérea, ya saben porque eh, tiene una participación activa en los procesos de fotosíntesis, sino que también es traslocado hacia el fruto, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué? Pues porque magnesio es necesario para el transporte de azúcares a partir de las hojas fuente hacia los órganos, demanda órganos vertedero, en este caso hacia nuestro fruto. Eh, entonces, magnesio es otro de los elementos que debemos tener en cuenta para este proceso de translocación. Fósforo es otro elemento, ya lo habíamos dicho, ustedes pueden ver aquí cómo fósforo no solo está a nivel foliar, sino que miren cómo se, se trasloca al fruto, ustedes pueden verlo acá, miren cómo se trasloca el fruto y de hecho en esta última fase casi que todo el fósforo que está en la parte foliar, ustedes ven cómo desciende esta línea, pero aumenta en la traslocación hacia el fruto. Entonces es un producto, es un elemento que debemos tener en cuenta y que a veces también como que solo pensamos que fósforo lo usamos en etapas iniciales para etapas de enraizamiento y muchas veces lo olvidamos en esas etapas de llenado. Entonces es importante que podamos tener en cuenta este elemento. ¿Por qué? Porque fósforo, eh, digamos que para el tema aquí de translocación al fruto cumple dos funciones importantes. Una es que el fósforo es esencial en la formación de amilopectina y amilasa para la síntesis de almidón. Entonces, esto pues va a ayudar a, digamos, fósforo ayuda a producir este almidón también pues para ser traslocado hacia el fruto. Pero lo otro es que al ser, ¿cómo lo digo yo? Al formar parte de esas moléculas de ATP y ADP, que son las moléculas que usa la planta para el suministro energético en todos sus procesos fisiológicos, entonces encontramos que esta carga del floema, digamos que tiene, digamos que hay como dos tipos de gasto energético, digamos de transporte. Entonces uno es un transporte pasivo, pues que no requiere de mucho desgaste energético, pero hay una parte de esa carga del floema que es un transporte activo. Y al ser un transporte activo, pues va a requerir de ese ATP, va a requerir de energía para poder traslocar o para poder cargar esos fotoasimilados al floema y pues poderlos transportar finalmente a esos órganos de, de demanda o pues hacia los frutos.
Entonces, por eso fósforo es muy importante. Nosotros tenemos un producto que se llama Actifilca Fruto y de hecho fue desarrollado con base al estudio, digamos, de estas curvas de extracción, de absorción, de acuerdo a la función fisiológica del elemento. Y es un producto que viene balanceado para potencializar este proceso de llenado. Ustedes pueden ver que no solo tiene potasio, sino que tiene fósforo en gran concentración, 300 gramos por litro, tiene magnesio, tiene azufre, tiene boro, tiene zinc, que son elementos que participan o, tienen, o por su función fisiológica tienen una participación activa en este proceso de translocación. Entonces, pues eso es todo con respecto al manejo de estas dos etapas en el cultivo de tomate, floración, cuajado y llenado. Eh, Espero pues que haya sido de ayuda para el manejo nutricional de sus cultivos. Entonces, muchas gracias, el Señor los bendiga. Estamos atentos pues a resolver cualquier inquietud que tengan y también pues muy atentos de poder estar en campo ayudándoles con el diseño de estos planes de nutrición para mejorar y alcanzar esos potenciales de rendimiento que tienen nuestros cultivos. Entonces, muchas gracias y bendiciones.